Listo. Sí, fíjense que hace como 2 años estuve en un ACE donde unos alumnos exponían que su solución era el cartón. Y ahí estaba un profesor experto en empaques. Y se acabó al equipo hablando de las tintas que tiene el cartón, de los contenidos que al tirar el cartón a la tierra no se biodegradan y quedan ahí, los pegamentos. O sea, el cartón parece inofensivo, pero depende de qué cartón. Qué Sí. interesante. Justo queríamos, bueno, en el bloque de preguntas viene sobre eso porque también, o sea, no sabemos en cuanto al tipo de material, el tipo de cuidados, porque igual y los cuidados sube muchísimo el precio, entonces también eso era lo que queríamos ver. Desgraciadamente, nosotros hemos tenido experiencia con cartón, bueno, no directa, pero nosotros fabricamos ganchos de plástico. Ujú. Y clientes nuestros alguna vez tuvieron la brillante idea de reemplazar los ganchos de plástico por ganchos de cartón. Y dijeron, bajamos costos. Pues ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al estar en la tienda colgada la prenda, la gente jalaba para ver la Se prenda, rompía. rompía los ganchos de cartón y cuando en una tienda de autoservicio el producto cae al suelo, la tienda no se va a poner a levantarnos y a ver si repara el gancho, no. Todo lo echaban en una caja y se lo devolvían al proveedor y eran unas pérdidas enormes para la fábrica de calcetines si les devolvían calcetines pisados, sucios, que habían caído al piso porque el cartón había sido dañado. Entonces, pensando en algo similar, imagínate que se daña tu producto alimenticio en el camino, no sé, por humedad, por rasgado, por lo que tú quieras, serían unas pérdidas muy importantes querer reemplazar el plástico con cartón. Ahora, la pregunta es, supongamos que sale más barato el cartón, pero ¿en qué espesor? Ok. Y incluso, bueno, ahorita me surgió una pregunta. El plástico, un bioplástico como el que está poniendo Marinela en algunos de sus productos, supongo que ellos lo desarrollaron. Esa parte sí es muy cara, la parte del desarrollo, pero ya en la parte de la producción, ¿cambia mucho el costo entre un plástico normal? Bueno, ahorita este año hay una crisis brutal de precios de las materias primas comunes. De enero para acá, el polipropileno subió más de 100% en precio. Ok, Entonces, antes un bioplástico te costaba $2.90, $3. Ahorita el polipropileno de las envolturas de Marinela está en $2.90, $3 el kilo. Entonces ya igualó, porque se empezó a usar plástico para los cubrebocas. Se generó tal escasez que ahorita ya los precios de materiales comunes como polietileno y polipropileno están llegando al precio de los bioplásticos. Entonces ya hay empresas que dicen, pues usar un bioplástico a usar el polipropileno de toda la vida, pues cuestan lo mismo, pues ya mejor uso bioplástico. claro, es Digo, algo bueno, ¿no? Yo digo que al final, sí, de toda la contaminación que vino de la pandemia, por el uso incluso de los tapabocas desechables, a lo mejor esto es un poquito de luz en el túnel. sí, pero hay que tener cuidado porque yo estuve en una conferencia de Nestlé respecto a los plásticos y todo esto, y el experto decía que el mundo nunca se imaginó lo que podía suceder al lanzar bioplásticos. Y lo que está pasando en grandes ciudades es que llegan los pepenadores, ven bioplástico y lo dejan tirado, porque no les pagan por recoger bioplásticos. En cambio, si recogen polietileno, polipropileno, PET, van, lo venden y Lo ganan venden. dinero. Entonces ya se está volviendo un problema que hay bioplásticos que nadie los quiere recoger. Sí, o Hay sea, también es la bioplásticos, cultura, ¿no? La sí, cultura pero de... pues cambia la cultura de los pepenadores, va a estar como en chino. Hay bioplásticos que sí los llevan, pero solo se biodegradan bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad y otras características
que muchos centros de reciclado en México o basureros en México no tienen. Entonces parecería que se van a biodegradar, pero como no se dan las condiciones de temperatura, pH, todo, no se biodegradan. Entonces se creyó que era una buena idea biodegradar, pero depende de qué material, en qué condiciones. Hay aditivos que sí, se los echas al polietileno y al polipropileno, por ejemplo, y cuando ya están enterrados, entonces, cuando no hay oxígeno, empiezan a partirse las moléculas y se biodegrada. Eso, pues yo pienso que es buena idea. Pero hay que lograr que lo lleven al relleno sanitario. Y si no lo llevan, pues no se va a biodegradar. Ok, prof. Ahora, Prof, vamos a, bueno, te iba a decir que si podemos seguir un poquito el orden de las preguntas, nada claro. más por cuestión de la materia y todo eso y de las evidencias que tenemos que entregar. Bueno, la primera pregunta es que usualmente de qué material están hechas las papas fritas, o sea, los empaques de las papas fritas. La mayoría polipropileno. Ok. Y este tipo de polímeros, el polipropileno, ¿cómo afecta el medio ambiente? O sea, ¿qué es lo que afecta el medio ambiente? ¿Su descomposición o generalmente pues porque haya mucha basura o cómo es que este material afecta al ambiente? No, más que nada, lo que afecta es que la gente no lo deja en su lugar. Y pues puede irse a los mares, a los ríos, y los peces puede llegar a su boca. Pero así de que digamos es veneno, pues no. Es Sí, no, una... o sea, más que nada es que la gente no tiene una buena cultura para tirar la basura, ¿no? Y pues Exactamente. como allá hay como también un uso muy masivo, ¿no? Entonces se genera pues más basura y, pues, o sea, Ahora, más que nada es eso, ¿no? claro, otro problema es que aunque la gente lo deje en su lugar, por ejemplo, en toda la ciudad de Puebla no existe una empresa que trate las bolsas de ese tipo de productos. Las que Ok. no son biodegradables, se necesita una tecnología especial para reciclarlas. No hay. Entonces acaban en el relleno sanitario. O sea, se necesitaría instalar una empresa con maquinaria especial para poder reciclar ese tipo de polipropileno, porque no es cualquier polipropileno, viene impreso y todo lo que ya sabemos en la envoltura. Sí, Entonces, pues, depende mucho de qué se haga una vez que va a dar eso a la basura. ok. ¿Y cuáles son las ventajas y también algunas desventajas de usar el polipropileno como empaque de papas? O sea, ¿tú Bueno, cuáles podrías comentarnos? las ventajas, hasta antes de enero de este año, era el costo. Era muy barato el polipropileno. Costaba $1.40 y por mayoreo, pues a lo mejor $1 el kilo. Y ahorita pues ya está cerca de los $3 el kilo. Es impresionante cómo subió de precio. Es más, muchas industrias se quejan porque pues los que envasan ya les subió el precio de todas sus bolsas, de todos sus envases de plástico, porque el polietileno y el polipropileno ya se fueron por las nubes. El polietileno como un 60%, el polipropileno cerca de un 100%. Entonces, antes pues, la ventaja era el precio y pues cierta conservación del alimento, que realmente no necesitas demasiados días. Por eso le ponen la fecha de caducidad. Eh, pero sí, sí ayuda, obviamente, a conservar en cierta forma el alimento, que no pase el agua, ¿no? Que no pasen los líquidos. El oxígeno sí pasa. El plástico es como coladera con el oxígeno. No es de que de un día para otro pasa todo el oxígeno, pero sí va pasando, va pasando, va pasando, y por eso los alimentos tienen fecha de caducidad, porque los plásticos son impermeables al agua, pero permeables al oxígeno. El oxígeno. Ok. Y si no tuviéramos que ocupar otro material para empacar las papitas que no fuera un polipropileno, pero que fuera un material ecológico, ¿cuál nos recomendarías? Híjole. Bueno, podría hacer experimentos. Ahorita hay una cosa muy interesante. Un plástico que se llama polivinil alcohol, que desarrollaron para que al hacer contacto con el agua, se disuelve, se biodegrada y desaparece. Es, Eso está muy interesante, pueden ¿no? buscar Pero, en internet imágenes. Incluso hay redes de pesca donde en la red meten la comida para peces y al momento que el pescador echa la red al agua del mar, se disuelve la red
y el alimento queda libre para que lleguen los peces a comer. Ah, Ya. eso está súper bien. Entonces Pero eso ya. bueno, también tendría como sus ventajas y desventajas, ¿no? O sea, digo, justo al almacenarlo, o sea, para usarlo para almacenar comida y estar como en estantes y stocks y todo eso. Sí, mientras no se moje no habría problema. Pero ustedes tendrían que investigar qué tan frecuente es que se moje algún alimento así. O a lo mejor nunca se moja. En este tipo de material, ¿qué tanto influye la humedad del ambiente? O sea, o necesita estar en contacto con grandes cantidades de agua. Se supone que debe estar sumergido en el agua para que se deshaga. Ah, ok, ok. Pero es fácil de encontrar. Ustedes busquen en internet polivinil alcohol, bueno, obviamente en inglés, que se deshace con el agua y van a ver hasta fotos de los productos que ya inventaron, que los eches en agua y ya, se biodegrada y se Y deshace. realmente no necesita un cuidado especial. No, bueno, no O sea, mojarlo. solo que no toque agua, ¿no? Para no, Exactamente. pero Entonces, ese es uno de los materiales que se me ocurre. Claro, tú puedes decir es caro, pero pues habría que ver por volumen qué sí. tanto se logra bajar el precio. Y ese material se puede imprimir o bueno, todo lo que usualmente le ponen a las papitas, la marca y todo eso. En teoría, tendría que poderse, pero echen un vistazo a ver si ya existe. O sea, porque yo no he visto fotos de ese material impreso, más bien Ok. lo han usado así como para redes, bolsas, pero sí, yo tengo entendido que se puede imprimir sin ningún problema. Ahora, si el cartón fuera más barato que el plástico, pues ya estaríamos inundados de cartón por todos lados y no es cierto. Incluso nosotros que vendemos ganchos de plástico, cuando queremos empacar nuestros productos en cajas de cartón, es mucha la diferencia en dinero comparado con usar costales de rafia de polipropileno, por ejemplo, o sea, costales de plástico, o bolsas de plástico de polietileno. Por más que analizas costos y te ofrecen y todo, este, las cajas cuestan varios pesos y las bolsas o costales cuestan centavos. Entonces, veo muy, muy difícil que el cartón, por costos, pueda reemplazar. Y recuerden que cuando hablamos de volumen, Sí, por más ecologista que quieres ser, si no le llegas al precio, sí, no no. se va a poder. Coca-Cola lleva más de una década queriendo reemplazar el PET de las botellas de refresco por un material que se llama PEF, polietilén-furanoato, que es totalmente biodegradable. Lo sacaron hace más de 10 años. ¿Por qué no está en el mercado? Por costos. Todavía no logran bajarle el costo y hasta que no logren bajarle el costo, no lo van a lanzar al mercado porque no les conviene. Entonces, la industria se va por el dinero, desafortunadamente. Profe, Por más maravilloso que sea, si no le llegas al costo, nadie va a querer O sea, a lo mejor un pequeño nicho de una empresita que quiera empacar sus cosas y hacer conciencia ecológica. Pero ya empresas como Bimbo, Coca-Cola, gigantes así, nunca Sí. te van a aceptar un empaque que sea más caro que algo que ya tienen a la mano. y para reducir los costos de esta sería, o sea, es por falta de tecnología que sea más redituable. O sea, los costos son altos por el tipo de tecnología con los que se produce este tipo de plástico o Sí, por los materiales con los que se hace. puede tener que ver con todo y sobre todo por volúmenes de producción. Recuerda que cuando tú produces algo en miles de Sí, toneladas, claro. automáticamente baja su precio. Pero si no convences a muchísimas empresas que lo usen y consuman miles de toneladas, pues no va a bajar el precio. Eso es lo que pasó con el PET. El PET en sus inicios casi no lo usaban porque no era un material barato. Pero empezaron a consumir miles y miles y miles de toneladas las refresqueras. Y ahorita el PET está más barato que el polietileno, más barato que el polipropileno. O sea, un kilo de PET te estará costando cerca de 30 pesos y el polipropileno ya está cerca de 60 pesos y el polietileno cerca de 55 pesos. Entonces, pues sí, eh, tiene muchísimo que ver con el volumen. Y obviamente para producir volumen también la tecnología tiene que ir avanzando. Y si no se logra avanzar a ese nivel,
no, y no, y no. Ok. Bueno, profe, cambiando un poquito de tema, ¿sabes de cuáles son las secretarías que aprueban los empaques de alimentos? Ah, caray. Eso me parece que es la... ¿Cofepris? No. Eh, Me parece que es la Profepa. Yo les aconsejo investigar toda la historia de los octágonos que están saliendo en productos alimenticios. Ahí te explica cuál es la norma mexicana que establece todas esas cuestiones de empaques de alimentos y todo. ¿En los octágonos? Ajá. Ven que ya Ok. sale un octagonito negro que dice exceso de azúcares, exceso Ajá. de grasas saturadas y todo eso. Es un tema súper interesante. Lo leí el otro día, pero ya se me olvidó. Pero investiguenle qué secretarías están involucradas, qué normas están involucradas y seguro lo van a encontrar. Ok. Y en tantos, o sea, los alimentos ya dentro del empaque, si fuera polipropileno o el nuevo que nos dices, el que se disuelve en agua, se conservan igual los alimentos, o sea, no. Eh, Todo plástico tiene un nivel de permeabilidad al oxígeno. Ahí sí tendrían que investigar la permeabilidad al oxígeno de uno y del otro. El Ok, polipropileno es fácil de encontrar, lo que me preocupa es el polivinil alcohol, pero si se ponen a investigar en inglés, seguramente ya hay estudios de comparado con otros materiales, que tanto conservan alimentos, etcétera. La verdad ese nunca lo he visto en alguna tabla. Del polipropileno, pues sí hay tablas que te comparan con otros materiales. Y el polipropileno sí es como coladera. O sea, hay muchos otros plásticos que dejan pasar menos oxígeno que el polipropileno o el polietileno. Y aún así, sin problema lo usan en empaques. Nada más le ponen su fecha de caducidad y listo. ok, Y sus conservadores, no digo, la mayoría de sus sí, alimentos obvio. son conservadores. Y desde tu percepción, ¿cuál crees que sea, o sea, qué bolsa crees que sea mejor para el medio ambiente? No, bueno, no hay que digas, este es peor que este otro. No. Em, yo digo que todos los plásticos dándole su destino correcto son adecuados. Ahí se tienen que poner a investigar a dónde van a dar los plásticos en México. O sea, cómo es todo el sistema de rellenos sanitarios, si hay centros de composta industrial en los ayuntamientos, si se incinera la basura. O sea, ¿qué pasa con todo el sistema mexicano de residuos? Que desgraciadamente yo creo que la mayoría van a dar a rellenos sanitarios. Entonces, pues ahí hay que analizar qué materiales se pueden biodegradar nada más echándolos en un relleno sanitario. Por ejemplo, polipropileno, polietileno con aditivo, se van a biodegradar. Pero los que les dicen biodegradables, hay que investigar cuáles pueden biodegradarse así y cuáles a fuerza necesitan condiciones especiales para biodegradarse. Esos serían los que yo evitaría, porque si en México no hay compostas industriales en los ayuntamientos que favorezcan la biodegradación de las cosas, y nada más los van y los echan así en montañas de tierra o montañas de basura, pues entonces los ideales serían esos bioplásticos que se biodegradan en condiciones sencillas y que sean de relativo bajo costo. Costo. Lo que me preocupa es que ya por volumen puede que el polietileno y el polipropileno, aunque hayan subido de precio, sigan siendo más baratos que los biodegradables. Entonces, a lo mejor la solución más sencilla es a los materiales de toda la vida le echas aditivo para que se biodegraden y listo. No cambiaste de material, pero sí lograste su biodegradación, bueno, biodegradabilidad cuando llega al basura. Este aditivo se les pone en los basureros y bueno, esa es una pregunta y la otra es si estos aditivos no también son dañinos para el medio ambiente, para el subsuelo, por ejemplo. No, el aditivo se debe echar a la materia prima. O sea, si el fabricante no quiere, nunca se va a lograr biodegradar. O sea, debe ya Ah, llevar ok. la materia
materia O prima sea, que viene en la mezcla, está por así decirlo. mezclado en la fórmula del plástico con que se fabrica el empaque. Ahí les recomiendo investigar la marca Eco One, Eco Pure, que son marcas de aditivos para que se biodegraden los plásticos. Digo, debe haber otros, pero pues esos son los que yo conozco que inventaron en Estados Unidos y que te biodegradan los plásticos. Alexa, para. Entonces, o sea, es mucho de investigar. No me sé de memoria muchos datos, pero si ustedes se van metiendo en esto que les estoy diciendo, pueden encontrar datos interesantes de Ok, cuál sería la mejor solución. Yo tengo mis sospechas, como les digo, pero a lo mejor se sorprenden al caer en algún dato ya al estar investigando. ok. ¿Y cuál crees que sea el empaque más aceptado por los clientes? O sea, seguir comprando las mismas bolsitas de papas o si, o tú crees que pueda afectar el cambio de empaque hacia la percepción del cliente, si es biodegradable. Bueno, se han hecho estudios psicológicos en el cliente y se ha descubierto que no es tanto el material del empaque, sino, por ejemplo, de una bolsa de plástico brillante a una bolsa de plástico opaca, aumentan las ventas cuando ponen la bolsa opaca. Por eso ya en Estados Unidos muchos productos así de papas y todo eso ya son bolsas opacas, porque psicológicamente la gente compra más. No sabría por qué, pero así funciona la psicología del consumidor. Entonces, no, yo creo que con un buen diseño cualquier material es bueno, no hay problema con las ventas. Y más si es un producto ya posicionado, pues qué más da. A mí si el gansito me lo venden en el empaque que sea, yo voy y compro gansito porque me gusta. O las chips fuego ya parece que se van a dejar de vender, las pueden poner hasta en vidrio, en lo que sea, y la gente le encantan las chips fuego y se va a seguir vendiendo, ¿no? Aunque te matan el estómago, pero bueno. Sí, pero es el producto estrella, digamos, de Barcel. Entonces, lo que sucede con todo esto de los empaques, cuando es un producto que nadie conoce, pues sí, influye mucho a lo mejor el material, el diseño. Pero cuando es un producto ya conocido, bueno, no creo que tenga gran problema para venderse. Y bueno, prof, última pregunta. Tú como experto en materiales, si tuvieras o estuvieras aconsejando a esta empresa de papas que quiere cambiar su empaque por algo ecológico, ¿qué le recomendarías? No, pues sin duda, plástico por costos. Y hay que ver qué plástico, porque hay miles, y dentro de los biodegradables hay miles, y dentro de los no biodegradables hay miles. Ver cuál exactamente te da la mejor relación costo y eh, impacto ambiental, o sea, menor problema con el ambiente, eh, pues biodegradabilidad, ¿por qué no? Pero pues ahí sí hay que hacer una investigación detrás de que sí se van a meter en muchísima información para llegar a una conclusión. Ok, profe. Sospecho que va a acabar siendo un polipropileno o un polietileno con su aditivo. Sospecho que a esa conclusión van a llegar, pero habría que ver, a lo mejor me estoy equivocando. Los plásticos biodegradables, ¿cuánto tardan en degradarse? Depende muchísimo de su formulación. Hay algunos que en 5 semanas, 8 semanas ya están biodegradados y hay Ok, obviamente que tienes que enterrar. Y hay otros que pueden pasar 2 años, 3 años, 5 años. Ya depende mucho de cómo esté la molécula, qué le echaron y todo eso. ok. Y de un En plástico comparación. normal sin aditivo, ¿como cuánto tarda? Pues hay teorías, pero pues realmente nadie ha vivido esos años como para... O sea, sí está cañón, o sea, Realmente, sí se tarda muchísimo. pues sí, se supone que se tarda a lo mejor 200 años, 500 años, no sé. Pero también hay plásticos que se los comen, por ejemplo, las larvas de escarabajo, el unicel, Ujú. microgramos por día, pero se lo van comiendo. Entonces, pues sí, sí tarda, pero a lo mejor no es así miles de años, pero sí pueden ser cientos de años en biodegradarse. Ok. ¿Vale?
Las voy a dejar porque tengo una clase ahorita a las Sí, 5. profe, no, de hecho ya acabamos. Muchísimas Nada más, gracias. profe, para tener sus datos, ¿cuál es su nombre completo y qué estudió? Sí, José Javier Solar Frese. Yo estudié ingeniería industrial. Tengo la especialidad en moldes para plásticos y la maestría en desarrollo humano y educativo. Y tenemos 50 años fabricando piezas de plástico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya Gracias, muy bien. profe. Muchísimas gracias por Profe, siempre muchas gracias. contestarnos. Adiós. Bye. Bye. Suerte en tu clase. Bye.